¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Perdóneme, pero soy obsesivo. Tengo unas cositas así blancas, sí, le estoy sacando. Caspa. No, no es caspa. Bueno. ¿Cómo le va, Pablo Fernández? Buenas noches para todos. Yo tengo unas cosas amarillas y negras en la vuelta, así que también me las... Ah, deben ser los 2 goles que le hizo Millonario. Sí, ¿no? Bien. por Sudamericana, ¿no? La memoria... Abel Hernández al ángulo y el festejo de un par que estaban... Sí, pero Abel Hernández lo trajeron para ganar algo Sudamericana, algún campeonato internacional. ¿Para qué compraron millones de dólares de jugadores? Nosotros elegimos dónde hacer los grandes goles de la historia. La gran inversión no fue para la Copa Sudamericana, fue para el Uruguay. No sea ridículo, Pablo, no sea ridículo. Recordando el histórico 8 contra 11 hoy, Abel Hernández respondió a la historia clavándola en un ángulo ¿Qué de historia? chilena. Ganar en la apertura, hermano. Al poderoso la historia Plaza de Peñarol Colonia. era salir campeón de América, Al hermano. poderoso Plaza Están Colonia. eliminados de la Sudamericana prácticamente. Bueno, bien, golazo de Abel, está bien. ¿Cómo le valió Pereira? ¿Cómo anda? Bien. ¿Usted también tiene? ¿Qué tengo acá? ¿Usted también ¿Quién tiene la trajo? excesos? ¿Quién la trajo? No soy el único con excesos acá. Sustancias ilegales. Bueno, vamos a lo nuestro, el conflicto del IABA. Che, ¿cuánto seguirá esto el conflicto del IABA? Y va a no? tener para un rato. Aparte, una pedorrada, vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? Que Es está nuestro House adquiriendo of una Cards. dimensión. Lo dijimos, empezaron por una rampa y terminó en una cosa que Sí. se parte el país al medio. Sí, bueno, ha habido una sesión parlamentaria el mismo lunes donde las autoridades de la educación comparecieron y vean lo que desde el Frente Amplio, el presidente de esa comisión, el senador Sebastián Sabini, decía en relación a este conflicto. Esta situación la generan las autoridades porque es una situación que se debería haber resuelto justamente con las familias, con los estudiantes, con los docentes del IABA y no haber, llevado desde el nivel nacional una sanción de ese tipo que evidentemente iba a generar una reacción. Acá entramos de nuevo en el relato y la realidad de las interpretaciones políticas, pero lo que decía Sabini es esto se debió haber hablado. Yo le mostré el acta el domingo pasado, donde estaba Jerónimo, donde estaba dialogando con los inspectores, con las autoridades, donde se les proponía mudarse de salón, que si no querían el subsuelo, que quedaran en el primer piso, y al final los estudiantes decían, no, de acá no nos movemos, punto. Es una decisión. O sea que hubo instancias de diálogo. Y eso lo recordaba el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que decía algo más, miren. Hace años era una decisión profundamente equivocada, peligrosa, esa puerta se cerró y ese gran corredor empezó a ser visto como un salón y se le adjudicó al centro de estudiantes. Hoy, como parte del proceso de recuperación del edificio, está el objetivo perfectamente razonable de volver a abrir esa puerta, de volver a darle a ese corredor su función original, que es la de corredor, y de poner ahí una rampa de accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad. Al mismo tiempo, desde el principio, las autoridades de secundaria dijeron, vamos a darles otro espacio a los estudiantes. No es los dejamos sin espacio. Cosa que podrían haber dicho, porque no existe un derecho a un local gremial para los estudiantes en los liceos del país. En las normas está previsto que los estudiantes tienen derecho a tener cartelera, tienen derecho a usar el edificio para hacer asambleas si lo solicitan previamente, pero no existe un derecho a tener un local gremial. Pese a que eso no existe como derecho, las autoridades de secundaria, razonablemente, cultivando el estilo de diálogo que a los uruguayos nos gusta, le dijeron a los estudiantes, miren, precisamos este espacio porque es parte de la recuperación del edificio, vamos a darles otro espacio para que el centro de estudiantes tenga un lugar donde reunirse. Ese es el inicio de todo. Todo lo que se armó después es una cosa un poco insólita, inverosímil, que no le hace ningún bien a nadie. Lo que dice da Silveira es lo que pasó, ese fue el problema. Y aquel bicho me decía algo fuera de Sí, lo que está micrófono. diciendo es, podríamos haber sido más botones. Claro, si Nos ustedes podríamos- no tienen derecho a tener salón. Claro. No, fuimos generosos, está bien, múdense para acá, ¿no? Y sin embargo, no quisieron. Y obviamente que todo esto tuvo su detonante con el sumario con separación del cargo y retención de haberes a quien era el director del IABA. Hoy leí una entrevista en el diario El País a Jennifer Cherro, la directora de secundaria, y que decía que desde el mes de septiembre, octubre del año pasado, le venían pidiendo a este director, que aparte era director interino, porque la titular estaba en paz en comisión, para reunirse con él. Y él, por una cosa o por otra, porque tenía que llevar a los hijos a un lado y demás, se negaba a ir. O sea que esta es una historia que viene de antes, no es solo este episodio. Esta fue la última gota, cuando en actas el propio director reconocía que él no acataba órdenes que le parecieran inconvenientes. Bueno, por eso fue que se le hizo el sumario. Sin embargo, vean lo que Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, argumentaba. Preocupante. A veces no tomamos en cuenta que los estudiantes que luchan por sus derechos son adolescentes.
Son muchachos que luchan por sus ideales como luché yo cuando era estudiante, y que peleé por mi salón cuando era estudiante, y que pelearon otros miles y miles de estudiantes por defender el derecho a la educación, el derecho a tener un salón gremial, el derecho a discutir, el derecho a disentir con la autoridad. Entonces, digamos, también cuando hablamos con los estudiantes y cuando establecemos vínculos con los estudiantes, no solo se trata de no politizar los temas, se tratan de escuchar voces que son diferentes a las nuestras y de las que muchos tenemos que aprender. Entonces, a veces me da la impresión de que desde la dirección de secundaria se entiende que el verticalismo y la sanción es el mecanismo para resolver los problemas. Y casi siempre en la educación se han resuelto a través del diálogo y la negociación. No veo razón alguna para que se tome una medida preventiva en términos salarial. O sea, es un castigo. Y es un castigo aleccionador que una autoridad de la educación no tendría que tener nunca. Le cuesta revocar decisiones que a todas luces son errores. Entonces, digamos, la situación de un salón gremial puede llevar a un conflicto nacional de la educación. ¿Se está midiendo la decisión el gobierno mide sus decisiones? ¿Se puede coartar la vida de un director con 6 meses de descuento por una supuesta investigación de una llave que los estudiantes dicen que no le quisieron dar? Esto es avasallar derechos. Yo no sé por dónde empezar, ¿no? Porque hay una cantidad de manipulaciones, de relatos, de mentiras, embarrando la cancha de Fernando Pereira. Lo primero que dice, ¿se puede manifestar? Obvio que se puede manifestar. El tema es cómo y los límites que estipula la ley. La ley que propio Frente Amplio puso, que con el gobierno de Mujica dijo no se puede ocupar oficinas públicas. Pero después lo otro, ¿no? Cuando cuestiona el sumario al director, vamos a ver qué dice la normativa vigente. Estatuto del Funcionario Docente del año 94. Artículo 64, de las responsabilidades de las jerarquías docentes. Piensen en este caso en el director. Dice, el jerarca respectivo es responsable del cumplimiento de los deberes y obligaciones que la Constitución, la ley y el presente estatuto impongan al personal que se encuentre bajo su dependencia. Son jerarquías especialmente responsables de velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal docente, los inspectores, en el orden de sus grados sobre las áreas de su competencia, siguiéndoles en autoridad. Los docentes que desempeñen cargos de director y subdirector, o quien haga sus veces respecto de los funcionarios a sus órdenes. Y el artículo 65 dice, esto es clave, se considerará falta grave el abuso de autoridad o la omisión del superior frente a hechos o actos que afecten la regularidad del servicio a su cargo o atenten contra el principio de laicidad. Un hecho que afecta a la regularidad del servicio obviamente es la ocupación. Por lo tanto, que el director sea omiso frente a eso y diga, bueno, yo no le voy a decir nada a los chiquilines porque me parece que están bien y tienen que ser felices y no les pido las llaves, es una omisión. Entonces se considera falta grave. Esto es negro sobre blanco. ¿Y qué pasa con el famoso sumario? Veamos a continuación lo que dice la ordenanza vigente, ordenanza 10 de la ANEP del año 2004. La suspensión preventiva en el desempeño del cargo de los funcionarios sumariados, o sea, esto que le hagan retención de sueldo y lo separen del cargo al director, es preceptiva. O sea, vos tenés, cuando haces un sumario, tenés que suspenderlo, sacarlo de su cargo cuando los hechos que motivan la información constituyan falta grave, que es lo que habíamos recién. Deberá decretarse con la resolución que ordena el sumario. O sea, acá no tenía otra opción secundaria. Tenía que hacer el sumario porque frente a una falta grave del director, la ordenanza 10 dice, el sumario debe hacerse, la investigación debe hacerse con separación de cargo y retención de haberes. Dice, la misma lleva aparejada la retención de los medios sueldos correspondientes. Cuando la causa del sumario sea la inasistencia del funcionario, no será preceptiva la suspensión. Pero vamos a ver qué es lo que ocurría esta semana tras la nueva ocupación del IABA. Pero nosotros tenemos consciente que esto es un atropello a los estudiantes. Me parece muy bien. Y lo sabemos perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos estamos manifestando en el liceo y se nos está ocupando de ocupar un liceo. Nos estamos manifestando porque las mismísimas inspectoras nos dijeron que no podíamos ocupar el liceo y que esto no es una ocupación. Y con este papel validan que no es una ocupación y que están cancelando actividades gremiales. Por lo tanto, eso es otro atropello distinto a la democracia, que es mucho más grave. Ni nadie está atropellando, ni nadie... Escuche, vamos a respetarnos. Va la segunda vez que vámonos a hablarnos un poco de un mal tono. Acá nadie atropella a nadie. Vos están allí manifestándose con todo el derecho del mundo. Lo tenés. Ningún inconveniente. Uno de los estudiantes, estamos todos los papás reunidos en el hall. Somos nosotros los que estamos reunidos en el hall en este momento.
El liceo secundaria solicitó el desalojo del mismo. Se pueden reunir afuera, no sé si hay profesores. ¿Es eso lo que se solicitó? Nada más. No tenemos. Quiero aclararles una cosa. No queremos entorpecer nada, simplemente estamos... Ningún inconveniente. Por eso dejamos salir a los chicos, porque los que estaban ocupando eran ellos, nosotros no estamos ocupando. Daniela, mucho gusto. Nosotros con ustedes, con los gurises, con los profesores, nunca hemos tenido un problema. Entonces lo que no podemos es que no se ocupe el lugar. No podemos. Y nada más que eso. No estamos ocupando, nosotros estamos en reunión de padres. Estamos... No hay ninguna ocupación. A ver si pueden abrir un poco. Estamos todos los padres acá reunidos por el tema, preocupados por el tema. No estamos ocupando y no estamos interfiriendo. Secundaria nos solicitó desalojar el instituto porque había estudiantes ocupando. Nosotros cumplimos. Es lo que le estoy diciendo a él. Nosotros cumplimos. Pero, para un poco. Los estudiantes sí estaban ocupando, por eso nosotros... Estaban ocupando, y usted lo dice, se hizo el desalojo. Abrimos las puertas y dejamos que los estudiantes salieran y los padres en pleno derecho estamos en reunión de padres ahora, con autoridades, en realidad con autoridades no, porque no salieron a hablar con nosotros, pero sí con profesores, porque las autoridades lamentablemente no salieron. ¿Ustedes dónde se está reuniendo? ¿Y cuántos minutos tienen de reunión? Porque tenemos que... No sabría decir exactamente. Tenemos que entregarle a secundaria el liceo. Esa es la tarea nuestra. Pero digamos, 10 minutitos, no sean malos. Tenemos que cerrar el liceo. En realidad es malo. Somos padres preocupados por la educación de nuestros hijos. Nosotros no somos malos, nosotros no mentimos, no hacemos actas. No te dije nada de eso. Y sabés que no lo digo. No me digas que sea malo. Pero dijo que no se iba a meter con los padres. Hace un rato dijo que no se iba a meter con los padres. Hacemos 15 minutos. Puede ser. Hay padres que estamos... Pero no podemos tener porque tenemos... Lo que pasa es que hay padres que trabajan, ¿sabe? Y... Pará un poquito, que espero. Pará un poquito. Lo que pasa es que hay padres que están en horario laboral y que está haciendo lo imposible por llegar y no todo el mundo tiene locomoción, ¿viste? Para llegar en hora, en tiempo y forma. Hay que ser un poco empático con los padres que no han podido llegar todavía a la... Tenemos unos minutos, reúnanse. Vamos a tener, obviamente, que tenemos que entregar a las autoridades del liceo. Sí, no nos vamos a tomar toda la noche, pero sí vamos a esperar un poquito más a que lleguen algunos padres que faltan para terminar la reunión. Bien, pero no los extendamos más, ¿puede ser? Dale. Si nosotros estamos ocupando, ¿por qué no se nos viene a firmar actas? ¿Por qué no desalojan de una ocupación que supuestamente es ilegítima? Bueno, yo qué sé, ¿no? Me parece que huelgan los comentarios, ¿no? Pero hablame de un gobierno represor. Santiago González no es santo de mi devoción, como saben. De hecho, hemos denunciado varias veces al director de Convivencia. Pero acá se ganó el Premio Nobel de la Paz. O sea, no puede tener más paciencia. El papel acá, ¿viste? La impertinencia de Jerónimo, que yo lo agarraría de los pelos, como si fuera el padre, lo repito, y que me denuncie de nuevo, le diría, loco, por favor, tenés que respetar a la autoridad. Porque el que te está hablando es el representante del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior está cumpliendo con una orden que hace prevalecer la ley. Y la ley dice que no se puede ocupar. ¿Pero por qué? Por eso yo a Jerónimo le decía, ¿sabés quién es Nicolás Maquiavelo? Tan quinto de liceo y no sabía quién es Maquiavelo, ¿no? No es que el fin justifica los medios. La ocupación está prohibida como el piquete está prohibido. Porque si bien vos tenés derecho a manifestar, y podés hacerlo, no podés cercenar el derecho del otro a ir a estudiar, como lo estuvieron cercenando durante muchos días, o como en una ocupación la gente que quiera laburar puede laburar. Hacé paro si querés, Nacho. pero no acá vas a cercenar el el problema derecho. es que es la forma en que cambian la ocupación de los estudiantes. Claro, una reunión de padres. Unos padres que van y toman ese rol de que nos quedamos acá, no, que llegan tarde. Es un que verso. Claro. Es lo que decía, Claro. es lo que decía Leo Pereira el programa pasado. No solo Pero le cuando está tomando decía, el pelo a Santiago González, le está tomando bueno, el pelo. eso es lo que quería decir. Leo, en el programa pasado vos decías, bueno, que de forma irónica estos niños están un poco jugando. Y dejemos de lado el tema de los estudiantes. Acá lo preocupante es el tema de los padres. Porque nosotros estábamos viendo ese tape y uno dice,
es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Claro. Es decir, no, los padres no pueden llegar, tenemos que hacer una reunión ahora. No, 15 minutos no. Y dice, no, estamos muy preocupados por la educación de nuestros niños. Si estuvieran preocupados por la educación de los niños, dejarían que se estudie en ese liceo. Bueno, hay garantizarían. mucho más a mí me padres parece muy que son los que no están ahí. A mí me parece muy preocupante que seguramente debe haber estudiantes que quieren ir a rendir, que no quieren atrasarse en su carrera, que tienen que ir a ese lugar porque están conformes con la educación pública que se imparte y no lo pueden hacer porque hace 2 semanas estamos en este conflicto. Pereira. Entonces ya no están jugando. Pereira, ¿qué en ese opinás? sentido. Me tiene podrido este tema a mí, la verdad. Pero más allá de eso, dígame algo. No, la falta, digo, en realidad, digo, la falta de educación no es menor, ya no es menor que el pibe venga y te ponga la hoja. Claro. No es un respeto a la autoridad, es respeto al prójimo, al otro. También, es verdad. Ni siquiera al jerarca del ministerio. Olvídate que la autoridad, ¿cómo vas a meter la hoja acá? Sí. No seas malo. Entonces, a partir de ahí, cualquier argumento que pueda, ya los dije, se invalida, pasados, se invalida. Y además, los estudiantes, este tipo nuevo de militancia, le cuesta salir de la zona de confort, como se habla ahora. Vio lo que era el salón, ¿no? El salón donde... ya vamos a ver unas imágenes de eso. A propósito, porque ahora entramos como esto ha escalado políticamente también, ¿no? El presidente de la Casa de Pueblo estuvo haciendo declaraciones. Pero más allá del salón, que ahora vamos a ver las imágenes, todo pintado, miren ustedes el video al que tuvimos acceso, que muestra lo que es el salón del archivo del IABA. Entonces fíjense, ponémelo nomás, ¿no? Pero mostrame, bueno, esto está empezado, está adentro, cuando se ve cajas que habían sido revueltas. Mirá cómo perforaron y agujeraron toda la puerta, lo hicieron ellos, los que estaban ocupando. Estaba sin cerradura el archivo donde hay información reservada de todos los estudiantes y cuando entraron las autoridades se encontraron con todo esto. Entonces, no solo la ocupación de no dejar de trabajar, sino también el daño, y esto está siendo parte de una investigación por parte de las autoridades. Bueno, fue por eso que el presidente de la República se manifestó de la siguiente manera. Respaldo lo actuado por la ANEP y después un tema que para mí es de sentido común. Todos sabemos que las escuelas, los liceos, las UTU son de todos, ¿no? Y que lo bancan todos los uruguayos, pagando sus impuestos. Y por ende lo tenemos que cuidar. Mi pregunta es, ¿alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón? ¿Alguien está dispuesto a que en su casa vayan y le pintarrejeen, lo rompan, lo dejen sucio? ¿Alguien? Bueno, hay que cuidar lo que es de todo, como si fuera propio. Yo fui joven hace más tiempo del que me gustaría. Era bastante rebeldón y es entendible. Ser adolescente y no tener rebeldía es como haber pasado por esa edad sin hacerlo. Pero la rebeldía siempre tiene un freno, tiene un control. Está diciendo lo obvio el presidente de la República, pero sin embargo decíamos, esto ha escalado políticamente y fíjense cómo Yamandu Orsi, intendente de Canelones, cantado precandidato del Frente Amplio, salió a cruzar a la calle Pou de esta manera. Yo pienso que si tú llevas adelante o instrumentas transformaciones educativas a espaldas de los verdaderos actores, ahí vas a tener un problema. Eso está descontado, se sabe desde siempre, ¿no? Y por otro lado, cuando hay un recorte en el presupuesto de la educación y suelto de cuerpo a alguien que nunca pisó un centro educativo público, critica el estado de las paredes cuando hace décadas que eso es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país, habla de un desconocimiento que es lógico. Entre otras cosas, lo que le está tirando acá a la calle es vos fuiste a colegio de liceo privado. Claro, no sabés nada de esto, ¿no? No sabés nada de lo que se liaba. Y bueno, la legitimidad que existe de que estén pintadas las paredes del salón. Y lo que hay es una estrategia política de alguien que quiere ser presidente de la República de tratar de pegarle a una de las figuras con mayor exposición para estar en la agenda política y que hoy estemos hablando de él. Ahora, esa estrategia es acertada porque la opción que elige para criticar es, vos no podés hablar de esto, ¿por qué no estuviste ahí?
Y entonces eso es difícil, porque es una estrategia que se le puede venir en su contra. Vos decís, che, Orsi quiere ser presidente de la República, hizo la carrera de diputado, senador, ministro, y va a llegar a la torre ejecutiva o va a escalar de una. Y entonces podría decir, no, mire... vos lo que estás diciendo es que él no tuvo cargos de ese tipo, por ejemplo, que también se le puede reprochar, no, mire, querés ser presidente y vos... Usted no puede hablar de cárceles porque nunca estuvo preso. Es una analogía muy complicada. El argumento ese de, como vos no estuviste acá, no podés hablar, es como pedirle a un profesor de geografía que no puede hablar de los Alpes porque no hizo alpinismo. Claro. Tuiteó acá el secretario de la Junta de Droga, Daniel Radío. A ver. El sinvergüenza de mi profesor de historia de segundo liceo, muy sueltito de cuerpo, daba clase de historia de Roma y ahora me vengo a enterar que jamás había cruzado el Atlántico. Claro. Estos son los argumentos, ¿no? Una ironía. Estos son los argumentos que usa Orsi y que se equivoca, más allá de lo general, se equivoca en lo particular. Este argumento de la calle es un pituco, que no puede opinar sobre causas populares, lo trató de llevar adelante en la campaña electoral pasada y le salió muy mal al Frente Amplio. Sí. Insiste con eso, no aprender los errores cometidos, ¿no? Lo que pasa es que además, el problema, más allá de que ustedes tienen razón, que el tema que el argumento es inválido, lo peor no es que el argumento sea inválido, sino la discriminación en la que intenta entrar Orsi, porque es eso, lo segundo, lo más importante del mensaje. En la calle Pituco, que podría además ofender a muchos compañeros de Orsi, que han estudiado en lugares privados, en universidades privadas, en colegios privados, mandan a sus hijos a hacer carreras privadas, hasta el propio expresidente y Pope de Frente Amplio, Tabaré Vázquez, lo hizo con sus hijos, y no está nada mal que cualquier uruguayo vaya y haga un esfuerzo. Y no por eso va a haber una división que además... Los mismos profesores que seguramente tuvo la calle son profesores de institutos públicos que estudiaron en el IPA, que se formaron en el IPA. Lo llevas a la salud y decís, entonces todos nos tenemos que atender de salud pública. Cada uno elige los servicios que quiere. Entonces, usted no puede hablar de salud porque se atiende en una mutualista. No puedes opinar sobre las políticas públicas si vos te atendés en lo privado. Yo creo que fue un error no forzado. Error. Esto fue deliberado, no fue un error. Por eso, justamente. Pero es un error no forzado. Quiso criticar y no lo hizo de la estrategia más inteligente. La que salió a responderle al profesor, porque el profesor Yamandú Orsi, fue Graciela Bianchi, la exdirectora del Bausá, en un hilo de Twitter donde, por un lado, cita Orsi a la calle, tras la crítica al IABA, hay un desconocimiento lógico porque nunca pisaste un centro público. ¿Y qué responde Bianchi? Dice, es la fábula del escorpión y la rana. Lamento que la naturaleza tupa te delate. Toda mi vida académica la hice en la educación pública de excelencia. Por las dudas que tu resentimiento solapado te traicione nuevamente antes de la dictadura, la escuela y secundaria. Pero era una educación con respeto a las autoridades y valores. Nunca se vandalizaban los edificios y si alguien lo hacía recibía la sanción correspondiente. Y lo peor, le dice a Orsi, intendente con aspiraciones presidenciales que estimule el desconocimiento del orden institucional y las jerarquías legítimas te hacen una persona muy peligrosa para la República. Las órdenes legítimas se cumplen y el director del IABA no lo tiene claro. Y finalmente habla de la referencia falaz que hacía Orsi a los supuestos recortes presupuestales. Es una prueba del populismo del que sos admirador. Ahora no se malgasta el dinero de los contribuyentes, la educación tiene lo que necesita. Ustedes malgastaron por poner a cargo de la educación a incapaces, como siempre, sin guardarse nada. De la misma manera que decimos que Orsi que no dé manija con el tema del pituco en la calle, le decimos a Bianchi que tampoco dé manija, ¿no? Orsi no es ningún peligro para la República, que se sepa, ¿no? Pero Bianchi según el argumento de Orsi, Bianchi está acreditada para hablar porque ella... es lo mismo. No, pero perdón. Son dos manijas. Para mí hay un peligro para la República en todas estas cosas. Cada vez que se vulnera la ley en base a que mi derecho es lo más importante, es un peligro en el avasallamiento de la República. Cada vez que se defiende una práctica ilegal, es socavar las bases de la República. Bianchi está pensando en las elecciones que vienen diciendo a la gente este tipo es un peligro para 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 mí esta forma de eso es legítimo. Y eso es legítimo, Leo, eso es legítimo de los dos. Y lo que tiene que saber la gente es que si bien... es una exageración. Está bien, pero es parte de la política, la exageración. Es parte, lo volvemos. La gente lo que tiene que saber es que este ruido en redes sociales o a través de los micrófonos de la opinión pública no es tal cuando los políticos en Uruguay se sientan a hablar y llegan a acordar.
ese Pablo, ruido en redes, ese ruido en redes para la República, es para un nicho. déjame decirte no hay algo. un peligro para la República. El peligro para la República, y lo voy a decir con voz calma, no es solamente un golpe de Estado. La democracia, y usted tiene que estar de acuerdo conmigo, Pereira, la democracia se juega en cada decisión de cada día. Sí. Entonces, si vos como gobierno, como puede pasar en la Venezuela de Maduro, avasallás la libertad de prensa, por ejemplo, o metés en cana a los opositores, estás avasallando a la República. Y si vos, como oposición, avalás un acto ilegal que deja sin estudiar a cientos de estudiantes, cuando la norma que vos mismo impulsaste tu gobierno dice que no se puede ocupar, también estás avasallando las bases de la República. Serán dosis pequeñas, ¿entendés? Yo no estoy hablando de que va a venir una dictadura con el Frente Amplio. Nadie dice que no, las exageraciones son parte del juego político. Pero Graciela Bianchi no dijo, si gana el Frente Amplio, acá se termina la democracia. ¿Tá? Pero lo que está diciendo es que este tipo de actitudes socavan las bases de la República. Pero otra vez, o sea, ¿usted no se acuerda cuando los estudiantes soliantaron el gobierno de Tabaré Vázquez? Los cagaron a palo. ¿Vio cómo hicieron? ¿Vio cuando son gobierno cumplen con la República? Cuando lo hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio los cagaron a palo. Porque eso parte de las exageraciones. No se coma esto de Orsi. Antes que el Frente ganara las elecciones decían, no se mueva, pero lo que están haciendo ahora, ya lo están haciendo ahora. Son exageraciones. Esto de darle manija a los chiquilines, ¿no? Como le da manija, y de dar vuelta a la tortilla y poner al gobierno como el que está haciendo las cosas mal, es socavar la base de la República, porque la ley dice que lo que está mal es ocupar, no lo que está haciendo el gobierno. Eso es parte de la política, Nacho. Pues si pero no, ya no se puede sé que es parte de la política, Pablo, pero lo vengo diciendo, lo tenemos, cada domingo tenemos la misma discusión. Es una política, pero es una política... Que a vos no te gusta. No, pero no quiere decir que esté en juego las institucionales. Que socava las bases de la República. Esta política yo creo que es una política riesgosa. Siempre. Y así terminamos, y así tuvimos lo que tuvimos. Te puede hablar de desde el 85 para acá tenemos democracia plena en Uruguay, es un ejemplo en el mundo. No hay que ceder a estas cosas. Es parte del juego. Es parte del juego, pero hay que decir, loco, así no. Está bien, así nosotros tenemos que señalarlo, pero bueno. Y también tenemos que decir, hay una exageración de los dos lados. Bueno, no, para mí no hay exageración en Bianchi decir que esto se tiene que hacer así y que socava la base de la República, pero hay gente del Frente Amplio. Alfredo García, ¿se acuerdan que es Alfredo García? Sí, director de Voces. Director de Voces, Frente Amplista, lo hemos tenido acá como invitado algunas veces. Escuchen lo que él, Frente Amplista, decía en el programa Esta Boca es Mía, de Canal 12. De hecho, en el año 73 teníamos un salón gremial. En el primer piso, Facultad de Derecho, en el cual no tenía llave, estaba abierto, entraba cualquiera y lo teníamos todo. Y entre las cosas que había en ese salón gremial había una pintada grande que decía: el único animal que ensucia y no limpia después es el burgués. Entonces lo teníamos bastante ordenadito el lugar, por un tema de hasta definición ideológica. Sí. Y ese salón se usaba libremente, estaba sin llave, etcétera, etcétera. Y era un derecho que los estudiantes de la Universidad Autónoma y Cogobernada le habían concedido al Centro Estudiante de Derecho. Me parece que el derecho al salón gremial parece bárbaro. Ahora, lo que están defendiendo estos gurises, y yo entiendo, son gurises, 16 años, 17 No, pero son años, docentes también. No, pero pará. Empezó con los gurises. Es un corredor que hoy es una covacha, porque es una mugre lo que hay ahí. Todo pintado, etcétera, y que en definitiva lo que se trata es de sacarlo de ahí para hacer una entrada inclusiva para estudiantes discapacitados, que no, como el ascensor no funciona y no sé qué, están diciendo que ahí se oponen y no se lo saquen porque es una cuestión histórica y simbólica. Pero, ¿covacha? Una entrada. Covacha y siendo generoso. Pero pará, ¿y por las pintadas? Es un salón gremial, justamente. No es un salón ¿Qué gremial, tiene es que un estar corredor. empapelado? No, es un salón, es un corredor, no es un salón. Es un corredor, lo ensuciaron todo, tenía un sofá ahí hecho pelota, no sé para qué lo usaban, no sé cuánta gente iba ahí o no, pero me parece que es armar el quincho que armaron por un corredor mugriento, me parece absolutamente hipertado. Mirá que los gremios estudiantiles tienen reivindicaciones serias, importantes, y en el IABA particularmente tienen muchísimas reivindicaciones para hacer. No defender esa tatucera que tenían ahí adentro. Me parece absolutamente disparatado. Es un frente amplista el que está diciendo esto, ¿no? Y yo lo aplaudo, ¿tá? Porque él lo vivió, aparte hablaba de sus épocas de militante, y te está diciendo las cosas como son contra el relato que quieren imponer los jerarcas del Frente Amplio. No, me río porque Victoria Rodríguez por un lado defendiéndolo a los estudiantes, sí, y Alfredo García se invirtieron los roles, ¿no? Victoria diciendo tiene que estar empapelado. Es una covacha esto, Alfredo García ya no le importa nada, está más allá del bien y del mal, llamando tatucera donde eran los berretines de los tupamaros en la época del 70. Claro, vos sabés que Orsi dijo más en el video, nosotros no llegamos a pasarlo, pero decía,
bien pintados están los cuarteles, por ejemplo. Vas a un cuartel y lo va a ver bien pintado, ¿no? Pero esto no saben lo que es un liceo público. Estas cosas son de orden. No, otra vez, o sea, este argumento no es que sea peligroso, es berreta. ¿Cuál, el de los cuarteles? Es de Orsi, los cuarteles, vayan a los cuarteles, están bien pintados, anteponer, ¿no?, la rebeldía también a los militares. Orsi sabe que su jefe político, Mujica, cuando Mujica fue presidente, los cuarteles estaban de re chupete. Y los militares, los jerónimos tienen que saberlo, los militares estaban locos de la vida. Cuando murió el ñato Huidobro, el mayor homenaje se le hizo Manini. Le dijo Quijote de las causas militares. Esto tienen que saberlo los jerónimos. Bueno, y como en su momento muchos de izquierda apoyaron los comunicados, ¿no?, de lo que fue el golpe de Estado. Pero igual esa discusión es un hecho. ¿Y cómo negociaron? Perdón. ¿Alguien me va a desmentir? No. ¿Alguien me va a desmentir? Para que entienda la gente, apoyaron los comunicados 4 y 7, luego el PIT-CNT hizo una huelga general. Sí, pero esperá, te estoy hablando de lo que pasó. Pero esperá, ¿por qué me relativizás las cosas? No lo relativizo, porque no quiere decir que apoyar los comunicados 4 y 7 haya sido estar del lado de la dictadura. Espera. ¿Qué me estás diciendo, Pablo? Lo que te estoy hablando es de historia pura y dura. También estoy diciendo eso. El Frente, lo que hoy es el Frente Amplio, muchos sectores de la izquierda apoyaron a los militares, por supuesto, porque confiaban en que era una dictadura en contra... Coincidían en puntos de vista. Sí, ¿quieren entrar en el túnel del tiempo? ¿Quieren entrar en el túnel del tiempo? En los 50 años del golpe. Leo y yo fuimos cronistas parlamentarios durante muchos años y creo que coincidimos en la sonrisa por esto. Cada vez que venía una discusión media aparecía brava, uno. cada 6 meses venía uno que los comunicados 4 y 7 y se empantanaban. Y Pascasio Bae aparecía. La bandera de los 33. Siempre. Está bien, pero es parte de la verdad que hay que saber también, porque eso de que los tupamaros surgieron para combatir la dictadura, que muchos jerónimos creen. Eso es falso. Los tupamaros y los militares tenían charlas en cuarteles militares y después volvían a combatirse entre ellos. O sea, hay una historia que está desdibujada y que todavía no se contó. Espero que este año, que se cumplen 50 años del golpe, se pueda empezar a contar la historia real. Porque hasta ahora usted vio el vino y se emocionó, por eso le salió eso. Es que ahora en Santo y Seña es el momento de Familia Traversa. Hoy le vamos a recomendar este vino que es Tanat Merlot, un clásico corte de nuestro país, que conjuga lo mejor de cada cepa. Bicho, ¿esta es su copa? Sí. Le va a servir entonces. Dale. Le doy con esto para el asado del 1 de mayo... No llega. ¿Cómo no va a llegar? Poneme el tape, por favor. Salud con Familia Traversa. El 1 de mayo. Y yo me acuerdo del 1 de mayo del 71. ¿Cuándo? La mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. El recomendado de hoy, el Tanat Merlot de Familia Traversa, puede acompañar diferentes platos caseros de olla o al horno y también va con una pasta. Salud, Pereira. Por favor. ¿La pasta dónde está? Traigan la pasta. Después, pero ahora salud con Familia Traversa, el vino de nuestro tiempo. Qué bueno que está eso, ¿no? Dicen que si conduce no bebe, nosotros conduciendo el programa y bebiendo, pero bueno. Al lado de los excesos de velocidad. Ya chocaste la Ferrari. Brindamos como finalmente brindó el gobierno con el acuerdo en torno a la reforma jubilatoria. Siempre lo dijimos que esto iba a salir, por más que Manini amenazaba y demás, cuando terminó saliendo. Después, claro, ¿no?, de que la calle le llevara a Manini concesiones, exigencias, chantaje, como dicen algunos, como bajar los años de trabajo de 25 a 20 para después calcular la jubilación, o desglosar ese artículo referente a las inversiones en el exterior que pueden hacer las AFAP, eso está por verse. Pero claro, después que se le concedió esto a Cabildo, los colorados dijeron, epa, y entonces nosotros podemos pedir cosas, y escuchen lo que finalmente consiguieron los colorados. Las propuestas presentadas al presidente de la República fueron 3. Una referida a la jubilación efectiva a los 63 años con alguna condición en cuanto a los servicios prestados, buscando que puedan jubilarse a esa edad quienes llevan muchos años trabajados y superan los 30 de aportación. Para aquellos que nacen en el año 73, la edad mínima sería 61,
para aquellos que nacen en el año 74 sería de 62 y los del 75 sería 63. La segunda modificación es una corrección del diseño del proyecto para evitar nuevos cincuentones, buscando que no se diera el salto abrupto de quienes se podían jubilar de una forma para quienes nacieron hasta diciembre de 1972 respecto a quienes nacieron desde el 1 de enero de 1973. Por eso lo que está proponiendo el Partido Colorado es una gradualidad. Es ir aumentando de a un año a partir del año 73 y no ese corte tan abrupto de llevar de 60 años, que se pueden jubilar aquellos que nacieron en el 72, a 63 años los que nacieron en el año 73. Pero entendemos de que genera y le da sustentabilidad al sistema. La tercera propuesta es la reducción del IAS, el impuesto a la asistencia de la Seguridad Social. El porcentaje, aseguró el senador Colorado, aún no se definió, pero se determinará entre este miércoles y mañana jueves. El exministro de Ambiente y senador colorado Adrián Peña señaló que las modificaciones no representan un costo para el Estado. Es un paquete que desde nuestro punto de vista no superará los 100 millones de dólares de costo. Creemos que mejora mucho la situación de las personas y bueno, creo que va en el camino de mejorar la reforma. Un Partido Colorado que dentro de todo no pidió cosas escandalosas o poco razonables y en algún punto también el pedido de cambios que hacen es entendible, de momento en que, bueno, eso dicen, si le diste a Manini un segundo round para pedir cosas tan pesadas, y bueno, nosotros queremos pedir lo nuestro. Vio como todo el mundo quiere caramelos, ¿no? El partido, Sí. Y sí, el Partido Colorado terminó haciendo lo mismo que hizo Cabildo, presentar sus propias propuestas y pedir tiempo para estudiarlas. Entonces, digo, ¿qué pasa? ¿Estaba tan mal lo que hacía Cabildo? De presentar sus iniciativas y empujar para que ellas se aprobaran. Claro. ¿Por qué el Partido Colorado no las presentó antes? No. ¿Por qué ahora se presenta esta propuesta en lugar de quedarse callado y decirle, bueno, se acordó con Cabildo, nosotros no queremos más nada, somos principistas, lo que queríamos era que se apoyara la reforma? No, querían caramelitos. Era una derrota. Bueno, a ver, yo creo que lo que decís vos, entiendo lo que decís, critican a Manini porque después de haber llegado a un acuerdo, pidió cosas que no estaban abiertas a la negociación y no las pidió, las puso como condición para votar, ¿no? Sí, bueno. Y después los colorados terminaron haciendo lo mismo. Fue distinto el tono de los colorados. De Adrián Peña desde el primer momento dijo, no, nosotros vamos a darle soluciones, no problemas al gobierno, la vamos a votar. No fue el trancazo chantajista de Manini. No, pero necesitaban, no podían dejar solo a Cabildo con el perfilismo en las próximas elecciones y decir, nosotros somos los que mejoramos esta reforma y el Partido Colorado me acusaba de chantajista, pero ¿quién trajo mejoras para los trabajadores y para los jubilados? Cabildo abierto. ¿Qué hizo Sanguinetti? Me criticó. Sí, eso iba a ser... Me enteré de algunas cositas de la negociación, ¿no? Porque ustedes saben que Lacalle dijo, ¿no?, que él, mientras negociaba con Manini, hablaba con Mieres por el Partido Independiente y hablaba con Sanguinetti por el Partido Colorado. Informándole al mismo tiempo. Sí, entonces, informándole, y ahí Sanguinetti dijo, sí, informándome, pero como que él no había dado el ok a las cosas que finalmente Lacalle le llevó a Manini Ríos. Y a mí lo que me dicen es que en realidad, sí. O sea, que Lacalle hablaba con Sanguinetti y le decía, y presidente, la mano viene por acá. Y como que Sanguinetti le dijo, bueno, ok, tenemos que sacar la reforma, hagámoslo. Lo que pasa que después, cuando los legisladores del Partido Colorado se enteran de esto, y ahí se vio que Sanguinetti tiene autoridad, pero hasta por ahí nomás. O sea, la barra del Partido Colorado, Felipe Esquipane le dijo, no podemos ser los nabos de siempre al final, porque somos el furgón de cola de la coalición. Resulta que Manini se pone duro, nosotros lo criticamos y el gobierno le lleva lo que pide Manini. Y nosotros entonces vamos a ser los hijos de la pavota. Bueno, tenemos que pedir. Y entonces ahí como que también le torcieron el brazo a Sanguinetti y bueno, terminaron logrando estos cambios, ¿no? Es entendible. Sanguinetti es entendible porque Sanguinetti ya no va a volver a competir en la campaña. Y los legisladores le dicen, presidente, todo bien, pero nosotros somos los que quedamos. Claro, y después tenemos que poner la cara para poner la jeta después. Déjenos negociar. Y ahí hubo un entendimiento, o sea, no hubo una fricción. Justamente, ¿no?, hablando del palo que los colorados le pegan a Cabildo Abierto, le pegan a los colorados, le pega a Manini, le pega a Manini, le pega a Partido Independiente y Mieres, le pega a Lacalle. Fíjense lo que el senador colorado Germán Coutinho declaraba. Nosotros entendemos que Cabildo no se manejó bien. ¿Fue leal? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no se manejó bien de acuerdo a lo que ya había sucedido de una reforma que ya votamos. Esa reforma fue votada, diputados. Fue votada por los 18 integrantes de la coalición en el Senado. Y empezó a desarrollarse todo esto en la comisión, que fue generando que nosotros al final lo viéramos como una oportunidad para la coalición, y de esa oportunidad Cabildo aportó medidas que terminaron siendo buenas, y nosotros también.
Bueno, ¿qué opinan ustedes acá, no? Porque la reforma va a salir, finalmente será leche con agua, pero es leche, como dijo el presidente de la República, pero ¿quién ganó y quién perdió? Vos decías, enumerabas, ¿no? A Cabildo le pegan Blanco, le pegan los Colorados, le pegan Ministro. ¿Quién no le pega? No le pega el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque Cabildo Abierto hizo que el presidente de la República se comiera 2 goles en contra. Acá el presidente de la República, en esta discusión, perdió 2-0 con Cabildo. Y es la derrota política más fuerte. ¿Perdió con Cabildo? Y con el Partido Colorado. Un gol de Cabildo y el otro de Cabildo por las concesiones que tuvo que hacer. Por la intervención de Cabildo. Porque al haberse tironeado tanto la negociación y el presidente decidir con una decisión institucional, decir, yo quiero reforma y si tengo que conceder esto, que creo que no está bien, tengo que darle esto a Cabildo, termina abriendo la negociación para el Partido Colorado y incluso poniéndole más agua a la leche. Sí, ahora yo te pregunto, vos son decís, 2 derrotas del presidente está bien, me con una responsabilidad institucional para tener reforma de no me la arreglé. Vos decís 2 derrotas del presidente, yo te digo, la calle ganó o perdió acá. Vos me decís 2-0 perdió, yo te digo acá la calle ganó. Porque él fue el único que quería sacar adelante, estoy argumentando, quería sacar adelante la reforma, tenía los propios blancos, Gandini y Penades, lo hablamos acá el año pasado, que decían, no, qué costo político, ¿quién nos va a votar si le decimos a la gente que se va a jubilar más tarde? La calle los juntó a todos y los convenció. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, porque esto se funde, el sistema no va a haber más jubilaciones. Está bien. Y acá, en las 2 derrotas, que yo te entiendo también a vos, que hubo, porque tuvo que bajarse los lompas con Manini y porque después tuvo que transar con los Colorados, mucho más importante que esas 2 derrotas, entre comillas, está la victoria de haber sacado la reforma, porque si hubiera dicho lo contrario, te digo, te pregunto, si le hubiera ganado a Manini, decir, no, Manini, no te la llevo, ¿no? Y le hubiera dicho a los Colorados, no se la llevo, no hay reforma, ahí la calle ganaba o perdía. No había elecciones y el Frente Amplio... ¿La calle ganaba o perdía? Yo creo que ganaba. Pero no, querido, no. Déjame argumentar. Yo creo que acá el presidente de la República actuó con responsabilidad institucional y lo que hace es perder una batalla política personal con Manini Ríos, pero el que gana es el Estado generando una reforma que da sostenibilidad al sistema. Y ese pero es el Estado, es el gobierno y el presidente. Está bien, pero en lo político, hay una mezcla de en lo político el presidente de la República llevó una discusión pico a pico, como en el truco, ¿viste? Cuando jugaba redondillo pico a pico, y en el pico a pico se comió 2 goles. Pico de Pereira, por favor. No sé si usted quiere decir algo. No, básicamente eso, que la calle tuvo que dar el brazo a torcer con Manini, con Cabildo Abierto, después eso lo llevó a tener que darle un poquito más al Partido Colorado, pero en definitiva sacar la reforma es lo que, si ganó o perdió... Ese es el análisis que hace el gobierno. El gobierno dice, acá el presidente ganó. Podemos ver a la calle primero a ver qué fue lo que dijo, porque esto de la leche y el agua, la declaración del presidente. Nosotros avanzamos, fuimos acordando, lamentablemente no tuvimos aportes de la oposición en ninguna de las instancias y estamos en los últimos metros antes de llegar a un acuerdo total entre los 5 partidos políticos que, insisto, ustedes ya han informado bastante de lo que está pasando. El espíritu no lo cambian porque si no es mejor no tener reforma. Obviamente se van modificando algunas cosas que a priori nosotros creíamos que no debían modificarse. Ahora, la realidad es muy fuerte y habrán escuchado más de una vez que la política es el arte de lo posible. Con los aportes de los distintos partidos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es una buena reforma? Mi respuesta es que sí. No sé si escucharon, sí, lo tienen que haber escuchado aquello de echarle agua a la leche. Nosotros teníamos un litro de leche y se le fue echando agua, sigue siendo leche. Si fuera agua y leche ya no impulsaríamos la reforma. Y eso es la obligación que uno tiene del gobierno. Claro, lo que dice la calle es cierto. ¿Por qué? Porque aún concediendo cosas que no quería, y bueno, se le pone un límite a esa erogación que viene haciendo el Estado. Para decirlo en términos económicos,
esto iba a fundirse, ¿no? Como venía la cosa, con la expectativa de los uruguayos, ya sabemos, no cerraban los números en el corto, mediano plazo. Estamos hablando de 13 puntos, sí. Los egresos del Estado, según las proyecciones, eran 13 puntos del PBI. Con esta reforma, en el proyecto original era 9,5, bajaba 13 a 9,5, mucho más manejable. Con los cambios que le hace Manini, quedan 10. Pero es bajar de 13 a 10, por eso dice sigue siendo leche. Se hace sostenible esto, por lo menos no nos vamos al bombo, ¿no? Con esas concesiones. Le iba a decir acá que el gobernante le ganó al político, porque el político, ¿qué reacción inmediata tiene? Y no sale la reforma y vos tenés la culpa, Manini. Esa es la reacción del político. El gobernante, en cambio, tiene otras responsabilidades, que es, en este caso, el de sacar adelante una reforma del sistema que se hace necesaria. Pero también acá también hay un pensamiento político de la calle, que es del yo quiero quedar para la historia, como el político, el gobernante, el presidente, que reformó el sistema de seguridad social que se presentaba. El ego del político. Bueno, pero puede ser el ego, porque es una interpretación maliciosa, ¿no? Pero es posible. Es posible. Todos tienen su ego y más lo que llegan a presidentes. Todas las interpretaciones maliciosas sobre los políticos son válidas. Sí, por eso digo. Estoy diciendo que es una interpretación maliciosa. Generalmente son verdaderas. No, porque aparte puede ser todo lo contrario al mismo tiempo. Yo no mido costo político y sostengo que esto se tiene que hacer. Sí, también, y pago el costo político. Es tremendamente impopular. Entonces, puede ser de egoísta hasta generoso. Lo que le ponen agua a la leche es para tener, ¿viste? Cuando se le en el campo se le pone agua a la leche para tener más leche. Acá se le puso más a una reforma, no para tener una mejor o más reforma, para tener una peor reforma. No, pero para que saliera. Bueno, para que saliera la reforma, para que pudiéramos tomar leche, si no, no se tomaba nada. Ese es el análisis que hizo Pedro Bordaberry en la columna que publicó en El País 2 fines de semana atrás, en El País, donde dijo, los colorados no tienen que votar esta reforma. Salió duro, Pedro. Fue muy duro y eso, de alguna forma, generó una complicación en el Partido Colorado, porque todos están esperando a Pedro. Sí, ahora nadie le dio bola. Bueno, en los hechos los colorados no le dieron bola. Por eso es complicado para Pedro y para el Partido Colorado, porque todos los colorados están esperando a que salga Pedro y acá actuaron desoyendo al que esperan que sea su candidato. Acá hay dos cosas de Pedro. Primero, es llama de sireto porque no se juega nada, no está en el Senado, no tiene una bancada. Los que tienen que votar, levantar las manitos son otros y no es Pedro. Y él marca un perfil. Y lo segundo, que lo está marcando con dos sectores, con los que están en el Parlamento, los colorados que están en el Parlamento, son los dos sectores que le cortaron el brazo a Pedro cuando en 2019 había decidido no correr la carrera electoral y después de las internas él se quería reenganchar como en la conga, quería entrar a competir, y vieron ballistas, liderado por Sanguinetti. Ciudadanos liderado por Tagle y le dijeron, no, mijo, acá no entras. Entonces este le está marcando la cancha a sectores que no son suyos. Cuando el Partido Colorado tenía candidatos, ahora que no tiene nada, cualquier monedita sirve. Ahora vos decís que Pedro puede estar acá aprovechando, ¿no?, el descontento de muchos, porque de hecho si vos mirás las encuestas, la mayoría de los uruguayos está en contra de la reforma jubilatoria, ¿no? Entonces está buscando capitalizar eso. Yo no entendí igual los argumentos de Pedro en esa columna, ¿no? Porque critica a Manini, que se portó muy mal, incumpliendo con su palabra, votar una reforma que es necesaria y termina concluyendo no votemos la reforma. ¿Vos pensás que es necesaria? Y decís, bueno, que se arregle el gobierno que viene. No me parece responsable, me parece estar en la chiquita, ¿no? Y es lo que hizo. Está en Montevideo City Torque y no en el Parlamento. Está en otro lugar, no se está jugando nada. Sí, pero él está pensando qué va a hacer con su futuro. Y en realidad lo que le está pasando a Pedro es justamente que Pedro de alguna forma está enojado. Esas son las actitudes que ha tenido en sus salidas. Tuvo varias. Esta, cuando sale a defender a Carolina H. y critica al canciller de la República, cosa que generó mucha molestia en el gobierno. Por el caso de los pasaportes. Cuando critica a Ope Pasqué, un diputado de su entorno, por el tema de la eutanasia, cuando criticó a su secretario personal, Pablo Ferreri, por su intento de competir en las elecciones de la AUF. Le está saliendo mucho el vasco a Pedro Bordaberry. Bueno, pero ¿qué es lo que le pasa? Bordaberry está viendo que con esta estrategia de Somos Novios, ir del brazo de la calle Pou, el Partido Colorado está midiendo 2%, 3%, 4% en las encuestas. ¿Será esto lo que quieren los colorados? ¿O querrán una posición más rebeldona? No es el análisis que hacen. ¿Qué es la que están llevando a cabo? No es el análisis que hacen en el Partido Colorado. En el Partido Colorado es, che, nosotros no necesitamos a Pedro.
nos está complicando, porque nos dice, no voten la reforma y nosotros tenemos que votarla. Pero eso no es incompatible con lo que dice él. No. El Partido Colorado no necesita Bordaberry para que lo compliquen. Tiene 4%. Claro, son dos puntos de vista. Hay encuestas que dicen que con Pedro Bordaberry la intención de voto del Partido Colorado subiría mucho más. Y claro. Bueno, hablando de eso, ¿no? Y de cómo se calcula políticamente el costo, veamos cómo el Frente Amplio, de cajón, que va a usar la reforma jubilatoria para pegarle a la coalición de cara a las elecciones. Estamos bastante desconcertados, porque un proyecto que en el Senado era el proyecto perfecto, ¿no? Donde el Frente Amplio era el obstáculo para el palo en la rueda, resulta que ahora tiene 91 modificaciones distintas antes de las modificaciones que Cabildo Abierto logró en el acuerdo con la calle Pou, y ahora va a haber como mínimo 9, dicen, del Partido Colorado. Yo escuchaba esta declaración de Pereira y decía, ¿y? Estamos desconcertados. Dice, ¿era el proyecto perfecto? No, no era el proyecto perfecto. Porque así como recordamos que Manini en octubre, cuando en la cumbre de líderes de la coalición acordaron el proyecto, el propio Manini decía, nos llevaron lo principal, pero después hay otras cosas que queremos que se negocien en el Parlamento, como lo querían los colorados y lo propusieron, como lo quería el Partido Nacional o el Partido Independiente. No era el proyecto perfecto. Y dice, ¿somos los que ponemos el palo en la rueda? Bueno, sí, de hecho el Frente Amplio no acompañó esto. Sí, le puso el palo en la rueda a esta reforma. ¿Por qué? Porque discrepa, porque según el propio Fernando Pereira lo ha dicho, no están de acuerdo con que la gente se tenga que jubilar más tarde. Hay que sacarle plata a los sectores empresariales, a los que tienen. No están de acuerdo con las AFAPs, muchos en el Frente Amplio. Es otra visión del mundo, por eso tenemos esas dos mitades. Bueno, y esto se va sin duda a jugar de cara a la campaña. Yo creo que esta discusión, que es la tensión política más fuerte en lo que va de este periodo de gobierno, marca el fin de esta coalición de gobierno. ¿El fin de la coalición? Sí, no quiero decir que mañana se van a ir los ministros. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más nada para conversar en esa mesa de Sanguinetti, Manini, Pablo Mieres, la calle Pou. O sea, quedaron heridas. Ya está, las heridas son muy grandes. A mí me han dicho, importante dirigente colorado, dice, cuando quedan heridas de esta gravedad y se pierde la confianza, es muy difícil recuperarla. Ahora, esto ya terminó. Lo que les queda es la rendición de cuentas y no visualizan que haya una gran discusión en ese sentido. Sí. Y lo que me dicen es, ahora hay que pensar en las próximas elecciones. Ya están los dirigentes pensando en las próximas elecciones. Tienen que marcar la diferencia entre todos los partidos de la coalición. Exactamente. Y ahora, más adelante, te voy a hablar de un documento confidencial de la coalición muy importante. Pero lo que decía Leo... Pereira me pide la palabra. No, exactamente iba a decir eso que usted acaba de decir, ¿no? Que el tiempo electoral se va a comer y se viene comiendo el tiempo de gobierno. Claro. Acá, a partir de ahora, lo que va a pagar electoralmente no es tanto mostrarse como un bloque, que se tienen que mostrar no peleado como una bolla de gato, pero de aquí en más cada cual va a marcar su perfil, y le advierto que cuanto más se acerquen las elecciones, más peleados van a estar. Yo lo que creo es que si lo hacen, no son inteligentes. Yo lo que creo es que... ¿Si lo hacen qué? Si se pelean y se van y rompen la coalición... Si la sangre llega al río. Yo no digo romper la coalición. Por eso, pero lo digo, sí, y yo digo que van a marcar perfil, sí, lo tienen que hacer, porque cada uno tiene que marcar perfil. Claro. Que dejan herida, bueno, yo no sé, hay dirigentes que son demasiado viejos como para dejarse ser tan susceptibles. No hay más nada para negociar en la interna. Pablo Mieres y Domenech son bastante veteranos, se dijeron de todo. Pero Sanguinetti no hay más nada. Es demasiado ya vivo, salió la reforma de la educación. Es demasiado vivo como para dejarse llevar le dijo chantajitas a Manini. Bueno, pero después de su partido tuvo que negociar. Sanguinetti está recaliente. Por más veterano que sea. Yo lo que digo es, son demasiado inteligentes para saber que la sangre no tiene que llegar al río, que quedan heridas, y que además, incluso, no solo a Sanguinetti, a los gobernantes y a los dirigentes, sino a los próximos candidatos y al principal candidato que tenga la coalición, lo que le conviene es que esta coalición tenga una imagen de que llegó al final del camino, que fue exitosa y que llegó unida. Sí, porque lo que necesita Álvaro Delgado, por ejemplo, es ser reelecto por una coalición de gobierno. Claro. Porque Álvaro Delgado, por el Partido Nacional, no va a llegar a presidente. Si llega con la misma fórmula que la calle Pou, que es por una coalición. Entonces, tienen que mostrar una coalición exitosa, con perfiles, con diferencias como en toda familia, como las tenía el Frente Amplio. Pero el éxito es eso, es la reforma de educación, la de jubilatoria, ya está, ya lo lograron. Ahora no queda más nada. Eso después de la primera vuelta.
¿Usted se acuerda que antes de la primera vuelta Pablo Mieres decía que no acordaba nada con Manini y Ríos? Y sin embargo, después aparecieron abrazados en la tribuna. Por eso es para el último tirón. Está bien. ¿Alguien tiene alguna duda acá que de cara al próximo balotaje se van a votar juntos? Yo creo que no. ¿Lo de la coalición? No. ¿Qué hace Cabildo Abierto solo fuera de la coalición? ¿No? ¿Y qué hace la coalición sin Cabildo Abierto? O sea, se precisan todos. ¿Qué hace el Partido Colorado? Todos se precisan. La sangre no va a llegar al río. Entiendo que está muy afectada la coalición y en lo que queda de gobierno, ojo, porque hay leyes también, ¿no? Ahora se acaba de acordar la ley de tenencia compartida, que es otro temón también, y ha sido sí, una negociación fruto de todos los integrantes de la coalición, por más que el Partido Independiente no. Pero terminemos con un documento que tenías, Pablo, que da cuenta de estos perfilismos. En otro ámbito, en el tema de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque recordemos que se instaló esta mesa para plantear distintas medidas para mejorar el tema de la seguridad. Una mesa interpartidaria. Una mesa interpartidaria de la que no participó el Frente Amplio. ¿Qué es este documento que estamos viendo en pantalla? Es un documento que le entregó Cabildo Abierto, donde plantea las 19, le responde sobre las 19 medidas que se plantearon para el tema de la ¿todas las cruces rojas es lo que no le lleva todo Cabildo Abierto? Y donde lo argumenta en el costado. O sea, le lleva 1, 2, 3, 4, de 19. Y entre justo ellas... en materia de seguridad. Claro, esto es justamente el perfilismo que está marcando, el perfilismo político, en el buen sentido de las negociaciones, donde Cabildo Abierto trata de mostrarse como el más diferente. Yo no tengo nada que ver con blancos y colorados. Y lo que dice es... ¿Y se acabó el recreo? ¿Dónde quedó? Argumenta... Bueno, pero eso es parte de ello. Porque ellos lo que dicen es, ustedes no están llevando bien adelante la política. Pero acá hay medidas para mejorar la lucha contra la inseguridad. Y lo que dice es que falta una coordinación, y entre ellas muestra que dice que acá falta, por ejemplo, el Ministerio de Defensa en el tema de la discusión. Es parte de lo que vamos a vivir de acá en adelante. Es un buen ejemplo. Manini quiere meter el Ministerio de Defensa en la discusión por la seguridad el tema pública. de la discusión... Tenemos que irnos a la tanda, por favor. Usted hablaba del análisis. De los cucos antirrepublicanos. La bota. Ya se le pedía al Guapo Larrañaga también. Todo depende cómo, ¿te acordás en aquella reforma? No estamos hablando de sacar salió los por el tanques. voto popular. Nunca sabemos de qué hablamos. Pero se está hablando del narcotráfico. Cuando se empieza en el camino del antirrepublicanismo, si lo cita usted. Sí. Pero empiezan por abajo. Pero vos decís que, hay que defender la república. Vos decís que el Guapo era antidemocrático. No, el Guapo no. Y bueno, y proponía eso. Pero eso es parte Nos tenemos de que la ir, pero... discusión.